¿Cómo deben predicar el Evangelio los trabajadores en todo el mundo en los centros de trabajo? Debemos pensar en este asunto. Sea en el centro de trabajo, en la escuela, en casa, Dios dijo que estaría con nosotros y nos ayudaría. Cuando regresamos al tiempo de Moisés, hace 3500 años, Dios llamó a un profeta llamado Moisés para liberar a los israelitas de Egipto. ¿De quién era el objetivo de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto? Era la voluntad de Dios. Dios estableció su voluntad y escogió especialmente a Moisés para llevar a cabo su voluntad de manera más apropiada. Cuando a Moisés se le encomendó por primera vez esta tarea de Dios, ¿qué pensó? Él pensó, ¿realmente podré realizar esta gran obra? Estaba muy asustado. ¿Qué fue lo que dijo después? Exclamó, Dios, no soy elocuente, soy tardo en el habla. Entonces, ¿cómo podré negociar con Faraón? Al conversar con Dios, tuvo un punto de vista muy físico. Luego, Dios le dijo, ¿no dije que yo estaré contigo? Yo te ayudaré. Cuando se trata de la obra que Dios propuso, Él siempre escogió profetas que eran apropiados para esa misión en cada época. Cuando los profetas escogidos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, todo se realizó como Dios lo había planeado. Cuando Moisés fue llamado, él era un pastor que cuidaba el rebaño en la casa del sacerdote de Madián. Este era su estatus social. Era un pastor contra el rey de la nación más poderosa que gobernaba sobre el mundo entero. Cuando el pastor dijo al rey, libera a todos los israelitas que están en esclavitud en tu reino, ¿alguien podía esperar que el rey aceptara su solicitud? Era algo imposible, algo que nunca sucedería. Sin embargo, Dios hizo todos los planes. Él dijo, yo liberaré a mi pueblo, los israelitas de Egipto, y tú has sido llamado para ese trabajo. Yo te ayudaré, así que ve y entrégale todas las palabras que te daré. Moisés solo participó en la obra que Dios había planeado y llevó a cabo esa obra con gracia. No era que la vara de Moisés tuviera un poder sobrenatural. Era una vara de madera ordinaria. Sin embargo, Dios permitió a Moisés mostrar varios tipos de poderes y maravillas a través de su vara. Todos los siervos y magos egipcios estaban muy asustados por las obras que Moisés estaba haciendo. A través de Moisés, comenzaron a entender que Dios realmente estaba trabajando. ¿No es así? Dios emancipó a todos los israelitas de la esclavitud en Egipto, la cual había durado más de 400 años, mediante el poder de la Pascua. Y los ayudó a ir hacia la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Hermanos y hermanas, acerca de los escritos de la Biblia, no debemos pensar, es solo una historia pasada escrita en la Biblia. Hay algo que Dios, quien permitió que sucediera, está planeando también para esta época. En cada época, cada vez que Dios planeó algo, llamó a los más necesarios para ese plan. ¿No escogió Dios a Gedeón para salvar a los israelitas cuando eran esclavos de los madianitas?
Dios planeó liberar a los israelitas de los madianitas y llamó a Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, ¿qué dijo Gedeón? Oh Señor, ¿cómo puedo llevar a cabo esta gran obra? He aquí que mi familia es la más pobre entre las 12 tribus de Judá. ¿Cómo puedo salvar a los israelitas de las manos de los madianitas? Luego, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, yo te ayudaré. Dios también dijo a Moisés, yo te ayudaré. Lo que Moisés hizo también fue una gran obra que parecía imposible con el pensamiento humano y que ni siquiera nos atrevemos a imaginar. Cuando a Gedeón se le dijo, ve y libera a los israelitas de toda la opresión de los madianitas. Desde el punto de vista y pensamiento de Gedeón, Madián se veía como un reino poderoso, con un gran poder nacional. Sin embargo, Dios dijo, ve y libera a todos los israelitas de los madianitas. Primero, Dios hace un plan. Dios primero planea, llama a las personas y les da la oportunidad de hacer la obra. Moisés fue uno de los que tuvo esa oportunidad y Gedeón también la tuvo, con la promesa de que Dios lo ayudaría. Gedeón hizo un gran esfuerzo por salvar a los israelitas que estaban bajo el poder de Madián. Israel tenía que pelear contra el ejército madianita, que contaba con 135,000 soldados y muchas armas. Cuando los israelitas se reunieron para eso, tenían alrededor de 32,000 personas. El ejército madianita tenía 135,000 soldados. Sin embargo, Dios, quien dijo que los ayudaría, sugirió algo que no parecía que fuera a ayudarlos. 32,000 es demasiado. Reduce el número. En aquel momento, era fuerza contra fuerza. En otras palabras, el que tenía más personas estaba en ventaja en la batalla. El enemigo tenía 135,000 soldados e Israel tenía solo 32,000 soldados. Pero Dios le dijo que redujera el número. Gedeón no tuvo más opción que obedecer la palabra de Dios. Redujo el número. Envía de vuelta a todos los que teman y se estremezcan. Dios dio esta orden. Entonces, 22,000 hombres dejaron el lugar y 10,000 quedaron allí. Dios dijo que aún eran muchos y ordenó, reduce más, aún son muchos. No era una situación fácil para Gedeón. Sin embargo, ya que todos los planes eran guiados por Dios, Gedeón obedeció a Dios hasta el final. Cuando hizo eso, al final quedaron 300 hombres. 135,000 contra 300. Con el pensamiento humano, era una batalla que los israelitas nunca podrían ganar. Sin embargo, había un gran plan de Dios en ello. Hicieron un ataque repentino en la noche. Dios les hizo ocultar las teas en los cántaros, quebrarlos en medio de la noche y levantar sus teas gritando, por la espada de Jehová y de Gedeón. Sus enemigos despertaron, sorprendidos por sus gritos, pero todo estaba muy oscuro alrededor, así que pensaron que los enemigos ya habían invadido su campamento y se atacaron unos a otros pensando que cualquiera a quien veían era su enemigo. Es así como el ejército madianita fue totalmente derrotado aquel día. ¿No es así? La razón por la que deseo compartir esto con ustedes es que, de seguro piensan, ¿realmente puedo cumplir esta tarea? Se ve muy difícil. No creo que vaya a funcionar. Moisés siempre estaba en esta situación, y también Gedeón. Sin embargo, ¿cómo fue el resultado? Todo se cumplió como Dios lo había planeado. Podemos confirmarlo a través de la historia del pasado, la cual sirve como una sombra. En Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito que las cosas que se escribieron antes
Para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no es verdad? ¿Cuál es la enseñanza que debemos aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza que debemos aprender de la historia de Moisés, de la historia de Josué y de la historia de Gedeón? Dios siempre hace un gran plan y llama a profetas para que lleven a cabo la obra. Dios llama a los que no parecen ser apropiados del todo para esa tarea. Él llama a los que parecen carecer de muchas cosas. Llama a los que parecen débiles. En la primera venida de Jesús, Él vino a esta tierra con un gran plan para salvar a la humanidad. Él escogió a sus discípulos. Había muchas personas famosas, como los fariseos y los escribas, y muchas personas educadas y experimentadas en la política también en aquel entonces. Él pudo hacerlos sus discípulos, ¿cierto? Pudo, pero extrañamente no lo hizo. Si ven a los que Dios utiliza, fueron seleccionados los que parecían un poco débiles y que no parecían capaces de realizar la tarea de Dios. Moisés era así, y Gedeón también era inadecuado. Sin embargo, Dios siempre hizo que todo saliera de la manera que Él lo había planeado. Aunque Moisés no hubiera estado allí, y alguien más hubiera estado en su posición, ¿qué habría sucedido con el plan de Dios? Se habría cumplido. Si alguien más, aparte de Gedeón, hubiera sido llamado para el plan de Dios, esa persona habría sido realmente bendecida. El plan de Dios se cumple con quien quiera que sea escogido. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. En 2016, nuestra Madre Celestial declaró la voluntad del cielo de predicar a todas las personas. Y todas las iglesias del mundo hicieron una resolución de predicar a todas las personas. Como llevamos a cabo las palabras de la Madre, Sion ha sido establecida en todas las 7,000 regiones del Evangelio y están funcionando. La oscuridad está retrocediendo poco a poco y la luz de la verdad está brillando cada vez más. Una iglesia cultivada puede convertirse en una iglesia independiente y la iglesia independiente puede cultivar otra región. Si cada iglesia cultiva solo una región más, estoy seguro de que todo el mundo será evangelizado en un futuro muy cercano. ¿De quién es el plan de predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? No era su plan, ni mi plan. El que hizo primero este plan y nos encomendó esta tarea fue Dios. Solo somos los que han recibido la tarea, como Gedeón y Moisés. Nosotros no hemos hecho este plan. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios que este evangelio se predicará sin falta? Dios dijo, yo haré que este evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los estoy llamando para esta obra, así que sean obreros del nuevo pacto. En Lucas capítulo 12, versículo 49, Dios dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso significa, no querría nada más si este evangelio se predicara a todo el mundo, ¿no es así? Sin embargo, Él se angustia mucho hasta que se complete, porque sus hijos no entienden qué grande es la obra, aunque es una obra muy valiosa. Dios siente angustia de que no estemos orando o predicando. Siente angustia de que no creamos que las palabras de la Biblia son verdaderamente las palabras de Dios y que todas las profecías de la Biblia
ciertamente se cumplirán. ¿Cómo me angustio? Todas las profecías deben cumplirse, pero los hijos se extravían, sin creer que serán cumplidas, y están desperdiciando todo su tiempo haciendo otras cosas. Pero está escrito que Dios nos hace competentes como obreros del nuevo pacto. Es por eso que podemos hacer el trabajo, y luego Dios estará complacido. Si existe el mejor empleo en esta tierra, ¿cuál creen que sea? Los padres en el mundo dicen a sus hijos, cuando crezcas, intenta convertirte en presidente. ¿No deberías ser ministro? Espero que mi primer hijo sea juez, mi segundo hijo abogado, y mi tercer hijo presidente de la Corte Suprema. Algunos padres dicen a sus hijos, sé profesor cuando crezcas, sé congresista cuando crezcas, intenta ser el secretario general de la ONU cuando crezcas. Así, los padres tienen sus deseos. Los padres siempre hablan de sus deseos para sus hijos. Y los hijos estudian diligentemente y hacen esfuerzos por tener buenas calificaciones. Sin embargo, todos los empleos tienen una duración limitada. Aunque alguno se convierta en presidente, no puede permanecer en esa posición para siempre, ¿no es así? Estamos viviendo en esta tierra, que es como una partícula de polvo, y no hace diferencia en el universo. La pequeña tierra está dividida en 5 océanos y 6 continentes, y estamos viviendo en uno de los muchos diferentes países. Ahora Dios siente angustia porque no vemos la obra más grandiosa. Dios dijo, ¿qué más quiero si tan solo este evangelio fuera predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra? Veamos un versículo más en el libro de 2 de Corintios para ver qué clase de trabajo nos ha mandado Dios. Veamos 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos hizo competentes? Dios se complace cuando nos convertimos en obreros del nuevo pacto. La gloria de los obreros del nuevo pacto no puede calcularse en dinero ni en fama, porque es de mayor valor. Cuando no lo vemos, Dios se siente angustiado. Debemos ser capaces de verlo y tener un sueño mayor. Debemos prestar atención a las palabras de Dios. ¿Cómo me angustio? Porque desperdician su juventud y todo en este mundo diminuto y momentáneo, que es como un instante. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 22, ¿en qué posición dijo Dios que nos pondrá el día que volvamos al eterno hogar celestial? Dijo que nos pondrá en la posición del real sacerdocio en el reino de los cielos. ¿No lo creen? Esta tierra es minúscula, más pequeña que el mijo. Aunque alguien gobierne sobre toda la tierra, que es como una partícula de polvo flotando en el espacio, su gloria no se puede comparar con la del sacerdocio real. Es por ello que Dios se complace en gran medida cuando somos obreros del nuevo pacto, lo cual Él desea, ¿no es así? En Hebreos capítulo 9, versículo 15, podemos ver que el nuevo pacto contiene la promesa de Dios de la eterna herencia celestial. Es como un cheque certificado. Por favor, mediten seriamente en estos asuntos. En Mateo capítulo 28, Dios nos ordenó predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El plan de quién es predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra?
Es el plan de Dios. Él declaró que lo cumpliría todo. El plan de liberar a los israelitas de Egipto fue de Dios. Y el plan de salvar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas también fue de Dios. Como Moisés y Gedeón fueron llamados por el plan de Dios, somos llamados por el plan de Dios de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué dichoso es! Dios pudo haber llamado a alguien más. Sin embargo, nos llamó a ustedes y a mí en vez de a otros. Una vez más, demos gracias y gloria a Dios. La mejor posición en este mundo es la de los obreros del nuevo pacto. Es la posición con la cual Dios se complace, la que Él desea y espera. Todos los padres deben de tener el mismo pensamiento. Así como todos los padres desean que sus hijos sean grandes personas en el futuro, Dios, nuestros padres celestiales, deben de preocuparse por el futuro de sus hijos. Dios desea que todo marche bien con sus hijos. ¿En qué asiento quiere ponernos Dios? En un asiento que ninguno puede conocer, sino solo Él. Dios nos ha sentado en el lugar más grandioso y nos bendijo con la obra del nuevo pacto. Sin duda, ¿se cumplirá esta obra o no? Sí, se cumplirá. Moisés dijo, «Oh, no, no puedo hacer esta tarea. ¿Cómo puede hacerlo alguien como yo?» No fue hecho por Moisés, sino por Dios. ¿Cómo podría una persona de la familia más débil de las 12 tribus de Israel salvar a los israelitas de las manos de los madianitas? No fue Gedeón quien lo salvó. ¿Quién lo planeó? Todo lo que Dios planeó fue hecho sin importar lo que fuera. La predicación de este evangelio a todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra, también es el plan de Dios. Para este plan hemos sido llamados, como Gedeón y Moisés fueron llamados. Somos bienaventurados, porque es algo que se habría cumplido, aunque Dios hubiera llamado a otros. Sin embargo, Dios nos llamó a nosotros y afirmó que Él lo hará posible. Además, Dios desea otorgarnos el reconocimiento del éxito de esta obra. Todos agradezcamos la voluntad de Dios. Por favor, no ignoren su voluntad. No vayan por el camino que angustia a Dios, sino, ¿qué obreros deben ser? Obreros del nuevo pacto, profetas en el trabajo. Los estudiantes deben ser profetas estudiantes en la escuela. Y las amas de casa, profetizas en el hogar. Haciendo eso, todos llevemos a cabo el papel de profetas en los lugares donde nos encontramos. En la historia de José, él trabajaba fielmente en la casa de Potifar. Potifar era un ministro de Egipto. Él confiaba mucho en José. Él pensó, puedo encargarle todo. Así José trabajaba con mucha fidelidad. No era poco entusiasta como los demás, sino fiel con la obra confiada a él. Como trabajaba fielmente, las personas de su entorno lo miraron diferente. Al final, llegó a ser el gobernador de Egipto e hizo que los israelitas llegaran a la región de Gosén, Egipto. Cuando hubo 7 años de hambruna y todos estaban muriendo de hambre, el pueblo de Israel disfrutó de la abundancia y pudieron glorificar a Dios. Todos trabajen duro en sus centros laborales. Y los que predican en la línea de frente, por favor, hagan su mayor esfuerzo por la obra del Evangelio. Los obreros del nuevo pacto no son los que solo caminan con sus maletines. Los que predican el Evangelio en el lugar de trabajo también son obreros del nuevo pacto.
Y también hay muchos obreros del nuevo pacto en el campus, en la política, en el mundo académico, en el campo financiero y en las empresas de radiodifusión. Todos transmiten la voluntad de Dios a las personas en cada ámbito de la vida. Nuestra meta no debe ser trabajar solamente para comer 3 veces al día, sino que sería grandioso si no olvidamos nuestro papel como profetas en el trabajo. Como dijo la madre, los trabajadores deben predicar en los lugares de trabajo, los miembros militares en la milicia, los estudiantes en la escuela y las amas de casa en el vecindario. La madre dijo, donde quiera que estemos, si predicamos el nuevo pacto de Dios, todos somos obreros del nuevo pacto. Por tanto, mostremos la gloria del Padre y de la Madre en nuestro centro laboral. Despertémonos y abramos nuestros ojos espirituales para ver si realizamos bien nuestro deber como obreros del nuevo pacto. Y pensemos nuevamente en cuál es nuestra verdadera meta. Les pido que sean jóvenes de Sión, que asuman el gran rol de llevar a cabo la misión profetizada como protagonistas proféticos y reciban la calificación y la posición como sacerdocio real en el reino celestial. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.